Bendiciones, buenos días. Este es el hermano Luis M. Díaz, ministro y maestro de la palabra de Dios. Y este es el ministerio Antorcha, Antorcha Ministries. Y esta es otra edición de enseñanza. El tema de hoy se llama la inclusividad del Evangelio. La inclusividad del Evangelio de Jesucristo. Al final voy a dejar la parte del final para los anuncios, pero quiero meterme en la enseñanza de hoy, la inclusividad del Evangelio. Amén. Esa palabra es importante. Hoy muchas personas hablan hoy de tolerancia, de inclusividad. Hay que incluir a todos. Y tienen la crítica de que el Evangelio de Jesucristo no es inclusivo. Es para algunos. Ustedes tienen tantas reglas y no. El Evangelio de Jesucristo es para todos. El cielo es para todos. El infierno es para todos que no recibe a Jesucristo como su único Señor, Dios y Salvador personal. Todos hemos pecado, todos somos destituidos de la gloria de Dios, todos somos seres humanos caídos, no hay ningún bueno, no hay nadie bueno ni aun uno, y todos necesitamos un Salvador, un Mesías, un Redentor, un Salvador divinamente escogido, perfecto, y ese se llama Jesús, el Hijo de Dios. Él murió por todo. Voy a dar algunos versos de los cuales vamos a tocar hoy. Los versos son Revelación 5, del 9 al 10. Ese es el lema, el texto lema. Pero como siempre, no siempre, pero muchas veces tocamos Juan 3:16. Juan 3:16, Efesios 4, del 1 al 6, Gálatas capítulo 3, del 26 al 28, Juan 17, del 20 al 23, Hechos capítulo 2, los primeros 4 capítulos de versos, Hechos capítulo 2 del 1 al 4 y Hechos 13 del 1 al 6. Cuando usted tenga tiempo, estudie esos versos en su hogar y todos juntos componen lo básico de lo fundamental de la enseñanza que vamos a dar hoy. Los voy a tocar algunos por encima, algunos brevemente, algunos voy a aludir a ellos, hablar un poco de ellos, pero en sí, si usted cuando tenga tiempo, tome apunte, lea esos versos juntos, tienen que ver con la enseñanza, porque me gusta ser bíblico, me gusta ser escritural. Entonces vamos a hablar de la inclusividad del Evangelio. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo entero, porque el mundo entero necesitaba y necesita a Jesucristo, necesita salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. No se pierda, mas todo el que viene a Cristo, no importa o a pesar de a dónde venga, si es de los Estados Unidos, de Canadá, de México, de Centro, de Sudamérica, de Europa, de África, a pesar de su estatus político, estatus social, estatus económico, el color de su tez, los ojos que tenga, si son redondos o no, la clase de cabello que tenga, si tiene un afro, si tiene el pelo lacio, si tiene el pelo lo que sea, el color rubio. Todo aquel que venga a Cristo, porque Cristo murió por todo y todos necesitan a Jesús. Por cuanto todos pecaron, todos necesitan a Jesús. Jesús no murió varias veces, murió una vez. Hay solo un Jesús, hay solo una manera de ir al cielo. Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Y Jesús es para todos. Hay una manera de entrar y es la puerta que se llama Jesús. No es por la puerta de atrás, no es por el techo, no es por la chimenea, no es por la ventana del lado, es a través de Jesús. Ahora, el texto lema donde vamos a empezar hoy, que fue el verso que yo escogí, cuando lo estuve leyendo me tocó tremendamente, se encuentra en Revelación o el Apocalipsis, capítulo 5. Usted puede leer el capítulo entero. 9 y 10. Mire lo que dice. Y ellos cantaban, un grupo, vamos a ver quiénes son este grupo, un nuevo cántico, diciendo o cantando,
Digno eres, le están cantando a alguien. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿Quién será el que fue inmolado? Sacrificado. Y con tu sangre, nos has redimido, nos compraste. ¿Ok? Para Dios. Nos compraste para Dios. Amén. Somos hijos de Dios a través de Jesús. De todo linaje, de toda lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Qué tremendo. Esas 4 palabras quiero tocarlas. En alguna versión dice linaje o dice tribu. Dice también lenguaje o idioma, pueblo o nación, país, gente, de todo grupo étnico, y ahí implica judío y gentil. En algunas versiones en español moderna usa la palabra raza, pero en otras versiones más antiguas, en inglés y en español y en otros idiomas, no usa la palabra raza. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando estudiamos la tradición, cuando estudiamos la historia, cuando estudiamos ciencia y biología, vemos que solamente hay una raza. No hay muchas razas, hay una raza humana. Todos venimos de Noé, y de ahí, de Noé hacia atrás, todos venimos de Adán. De Adán y Eva, de un hombre y una mujer, 2 géneros, masculino y femenino, se hizo una raza, la raza humana. El hombre, el ser humano, viene de Adán y Eva. No hay varias razas, hay diferentes grupos étnicos, hay diferentes nacionalidades, hay diferentes naciones, diferentes países, diferentes culturas, diferentes tribus, diferentes idiomas, diferentes dialectos, diferente color de tez, diferentes tipos de pelo o color de cabello, diferentes poblaciones, pero solamente hay una raza, y esa raza necesita a Cristo. El hombre cayó, fue hecho originalmente en la imagen y semejanza de Dios, todavía tiene un rasgo en sí de la imagen y semejanza, pero es un ser caído, necesita un Salvador escogido por Dios, un Salvador escogido divinamente. Ese Salvador se llama Jesús, únicamente, solamente, exclusivamente Jesús. Y todo aquel que Él viene, Él no le echa fuera, Él lo recibe. La inclusividad del Evangelio. El Evangelio es para todo. A pesar del color, a pesar de cuánto dinero tú tengas, si eres hombre o mujer, lo que sea, joven o viejo, anciano, chico, lo que sea, necesita a Jesús. Si eres árabe musulmán y no has recibido a Cristo, necesita a Jesús. Está perdido, eres un ser caído. Porque tu religión de Islam no salva. Porque esto no es una religión, es una relación con Jesucristo. Si eres hispano católico, necesitas a Cristo. Si no has recibido a Jesús como tu único Señor, Dios y Salvador exclusivo, está perdido. Necesita a Cristo. No tiene que ver con el color, no tiene que ver con mi papá fue, mis abuelos, no. Tú necesitas a Jesús, Él es inclusivo, Él murió por todo. El Evangelio es para todo. ¡Qué tremendo! Gloria a Dios. Esos versos se encuentran en Revelación 5, del 9 al 10. ¿Ok? Recuérdate, hay una raza, muchos pueblos. Y cada vez que un hombre y una mujer se unen, un hombre americano blanco se une con una mujer africana negra, un hombre hispano del Caribe se une con una asiática, con una china, todos van a tener un ser humano. No hay otra raza. Algunos dicen, no, yo soy de la raza puertorriqueña. Eso no es una raza. Que tú eres de un país, de una isla, de un territorio, que tú eres de un grupo étnico, que tú eres de una cultura con cierto idioma, dialecto, eso es otra cosa. Pero solamente hay una raza. Jesús se hizo hombre y como hombre representa todas las todos los grupos. No se hizo varias razas, se hizo un hombre humano, Jesucristo hombre. Él representa no todas las razas porque no hay muchas razas, hay una raza.
Y en ese hombre, Él murió por todos los grupos étnicos, por todos los seres humanos, en toda la historia, pasado, presente y futuro, no importa de qué país vengan. La inclusividad del Evangelio. Todos necesitamos a Jesús. Hemos tocado Revelación 5, Juan 3:16. Importante es Gálatas 2. En Gálatas capítulo 2, del 1 al 4, y en adelante en sí, el capítulo entero, vemos que vinieron personas de diferentes partes del mundo conocido. Del Medio Oriente, del norte de África, de Egipcio, de la área del mar Mediterráneo, de Asia, de los extremos lejos, casi llegando a la China, Persia, etcétera, de lo que hoy es Arabia, y se reunieron ahí para una fiesta. Muchos dirán, es que eran grupos del grupo étnico judío, tenían sangre judía porque los judíos habían sido esparcidos por toda la tierra, y ellos regresaban a este día allá en Pentecostés a esa fiesta, pero eran judíos. Bueno, muchos eran personas que habían nacido en estos países, tenían sus idiomas, tenían sangre judía y regresaban. Pero algunos de ellos eran gentiles que se habían convertido al judaísmo, prosélitos, convertidos al judaísmo, y regresaron a Jerusalén. Y ese día, y cada cual traía su propio idioma. Cuando estalló el día de Pentecostés, fueron llenos del Espíritu Santo. Pedro predica, reciben miles y miles, reciben a Cristo. Algunos se quedan en Jerusalén, otros regresan con el Evangelio a sus países respectivos y traen el Evangelio, y ahora van y vienen en su idioma a hablar de Cristo. Luego vemos que hubo luego en la iglesia, por el capítulo 13, después del capítulo 3, por el capítulo 9, 11, 12, 13, que vino una persecución, y los cristianos que estaban en Jerusalén, que no querían irse a ir y predicar el Evangelio por todo el mundo, salieron bajo la persecución y llevaron el Evangelio a otros países, a otras naciones, a otras tribus, a personas de otros idiomas, porque el Evangelio es inclusivo. Amén. Quiere incluir a todo. It's inclusive. Amen. Bueno, en el capítulo 13, ya Pablo ha recibido a Jesús, y Pablo vivía en Antioquía de Siria. Habían dos Antioquías. Antioquía de Siria hoy está con la otra Antioquía también en lo que es Turquía. Pero ahí había personas con diferentes ministerios y de diferentes trasfondos étnicos que estaban ahí en la iglesia, todos alabando a Dios. Vamos a ir vamos a leer esa porción ahí en la palabra de Dios, en el libro de Hechos, capítulo 13, los primeros versos. Había entonces en la iglesia, en la asamblea que estaba en la ciudad de Antioquía, profetas y maestros. Tenían un pastor, tenían ancianos, sus líderes, y tenían profetas y maestros. Se estaban moviendo en los diferentes llamados, dones ministeriales. Y estaba Bernabé, judío, levita. Estaba Pablo, por supuesto, judío. Estaba Simón, que se llamaba Niger. O Niger. Algunos le llamaban Simón el Negro, porque Niger era esa parte del norte de África, y él quizás era un negro, una persona de tez oscura. Le llamaban Simón el Negro, Simon the Niger. Esa región que hoy quizás es Nigeria, Libia, Argelia, el norte de África. Algunos creen que él era judío, o que era gentil, que se había convertido, un prosélito, al judaísmo, y luego se convierte al cristianismo, recibe a Jesús, y ahora mora ahí en Antioquía. Está Niger el Negro, Lucio de Cirene, norte de África, parte de lo que hoy es Libia, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, por supuesto, Saulo, que luego se llama Pablo, que era judío. Entonces vemos personas de diferentes trasfondos, diferente color de tez, todos juntos alabando a Dios, ministrando en el ministerio, los diferentes ministerios,
alabando a Dios. Tenemos entonces Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 13, la iglesia compuesta de personas no solamente judíos, aunque en el principio la iglesia fue mayormente compuesta de judíos y la mayoría de los líderes espirituales eran judíos, pero vemos ya que en la iglesia hay personas de diferentes trasfondos. Vimos cuando fueron a predicarle a los samaritanos, que era una mezcla ahí de gentiles y judíos. O sea, Jesús murió para los que son mezclados. No, yo tengo una mezcla de esto y esto. Jesús murió por ti. Tú no has recibido a Cristo. El cielo es para ti. Recibe a Cristo. No te pongas por el piso. No, eso no es para mí. Yo no sirvo. Eso es para otras personas. No, el evangelio no es para gente blanca, europea, ojos azules. El evangelio es para todos. Todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos vamos camino al infierno. Todos necesitamos a Cristo, un Salvador. El evangelio de Jesucristo es inclusivo. Eso es el punto que quiero llevar a cabo. Y cuando tenga tiempo, ya dije que lea Efesios 4, 1 al 6, Gálatas 3, 26 al 28, Juan 17, del 20 al 23. Gálatas es tremendo. Gálatas habla de que en Cristo somos uno. Si tu trasfondo es gentil, si tu trasfondo es judío y gentil, son todas esas naciones que no son judíos. Hoy hay como 198 países en las Naciones Unidas que no son Israel. Son todas esas personas, si tú vienes de ahí, gentil o judío, habla de varón y hembra. Si tú eres varón o hembra, solamente dos géneros, en Cristo somos uno. El evangelio te une. Una iglesia compuesta de muchas personas. Una iglesia compuesta de muchos miembros, muchas partes, muchos miembros. Pero es una iglesia. No hay muchas iglesias. No es la iglesia americana, la iglesia afroamericana, la iglesia negra, la iglesia blanca, la iglesia china, la iglesia hispana. Es una iglesia. Amén. Jesús murió por todo. Efesios 4, de 1 al 6, habla que nos enseña que hay un Dios, un Padre, un Señor, Jesús, una salvación, un bautismo, una fe, un espíritu. Y todos, plural, venimos bajo esa sombrilla y somos uno en Cristo. Amén. Porque solamente hay una iglesia, un evangelio compuesto de diferentes personas. El evangelio es para todos. Jesús no murió muchas veces, murió una vez. Se hizo hombre humano y representa toda la humanidad, toda la raza humana, y murió por todos. Él le ministró a los gentiles. Cuando estudiamos la palabra de Dios en Isaías y otros profetas del Antiguo Testamento, habla que él iba a ser luz a los gentiles. Él se fue a Galilea, él cruzó el Jordán y se fue allá a Gadara. Él le habló a la mujer samaritana. Jesús le habló a judío y a gentil y a mezclado, porque los samaritanos tenían una mezcla de judío y gentil. Él amaba y ama a todos. Todos necesitamos a Jesús. La inclusividad del evangelio. Ahora, para algunos anuncios, como dije, este es el hermano Luis M. Díaz, maestro, ministro de la palabra de Dios. Este es el ministerio Antorcha. Esta versión es en español. Hay una versión de esta misma enseñanza en inglés también en YouTube. Si quiere ponerse en contacto con nosotros, ahí en YouTube hay un lugar para comentarios. Si usted quiere hacer un comentario, quiere decir, hermano, ¿cómo está? Un saludo, tiene una pregunta, etcétera. Si tiene una pregunta más personal, puede ir a Facebook. Y estoy como Luis M. Díaz, Luis M. Díaz. Y en Facebook Messenger, mensajero, me puede mandar una pregunta. Quizás ustedes tienen un tópico de la cual quiere que yo hable. Un tema, me pueden preguntar, me pueden hacer eso en el comentario. Entonces, también si quieren enviarme un correo electrónico, Luis Manuel Díaz con Z, luismanueldíaz@hotmail.com. Ahí en YouTube, suscríbase en el iconio rojo que dice subscribe. Si no lo ha hecho, puede compartir con esta enseñanza con otras personas clicando en share. Puede decir que le gustó, like, puede hacer un comentario. Recuérdese que estas enseñanzas están en inglés y en español. Si deseas invitarnos, usar esos métodos que ya yo dije para ponerse en contacto. Si desea una enseñanza, una conferencia, un entrenamiento,
para su iglesia, para sus líderes, estoy disponible. Luis M. Díaz, Antorcha Ministries. Amen. Me despido, hasta la próxima. Espero que esta enseñanza también fue de bendición, edificación. Recuérdese, si no has recibido a Jesús, Él te incluyó a ti en el plan de salvación. Cuando Él murió, te tenía a ti en mente. Él murió una vez y para siempre por todos. Todos lo necesitamos. El Evangelio es para todos. Recuérdese, la inclusividad del Evangelio. Dios te bendice.